Mientras muchas personas tienen temor de saber quiénes son, algunas poseen una gran avidez para aprender acerca de sí mismos y necesitan saber más y más. Podemos develar el pasado, podemos imaginar nuestro destino. Lo que no debemos es confundir la curiosidad de tener información sobre nosotros y de nuestra vida con el hecho de conocernos a nosotros mismos. Solo existe un camino: aprendiendo. Aprendamos juntos a conocernos. Una búsqueda que nos lleva a mirar hacia adentro, a crecer. Aprendamos juntos. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva edición de Aprendamos Juntos. Como siempre, empezamos a transitar este espacio y lo hacemos como todos los viernes, tratando de llegar hasta todos ustedes con diferentes temas. Esta semana hemos elegido un tema muy especial, es el error, la culpa, el perdón, y vamos a estar desarrollando el programa en base a estos conceptos. Me acompañan y estamos juntos haciendo este espacio. Está con nosotros Luis y le damos las muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también nos acompaña Enzo, así que también los saludamos. Muy buenas noches, Enzo. Buenas noches, Sergio. Gracias por venir. Bueno, comenzamos a hacer juntos este espacio y a charlar un poco en función de estos temas que se han elegido. Bueno, temas que están directamente relacionados y que por supuesto tienen un contenido muy particular. Un tema fundamental. Es decir, me suena esa expresión que otras veces la hemos dicho. Sí. Si te lo pones a ver, es un tema muy amplio, que en una de esas lo abordamos este viernes y el viernes próximo también un poco, porque da para introducirse en lo que a uno le pasa, para sacar experiencias, para comentar ejemplos. Realmente por ahí habría que agregarle otra partecita más, que puede ser el dolor, es decir, la alegría. Es decir, cuando uno tiene los hechos que se suceden en la vida son acertados, le da alegría. Cuando sobrevienen los errores y la culpa, viene el dolor. Entonces realmente es profundo, se me presenta como muy importante, muy grande, y tal vez podríamos abordarlo en dos programas. Yo lo estaba viendo y lo estaba analizando, que lo podemos tocar individualmente a cada uno de estos ítems, de estos temas que componen el desarrollo del programa de hoy. Lo podemos abordar individualmente o en la conjunción, o sea, digamos como causa-consecuencia, ¿no? Cómo interactúan entre ellos. Exacto. Y todo depende. Tienen su contenido por separado, digamos, hay toda una carga, un contenido respecto a esto, pero también en la relación entre el error, la culpa y en este caso el perdón, los tres están directamente relacionados, ¿no? Hablábamos, en otras emisiones lo hemos abordado por separado, y estos temas, estos temas puntuales están relacionados con otros aspectos que también hemos desarrollado aquí. Cuando abordamos la alegría, como una forma de manifestación, analizábamos lo que era perdonarse y dejar que crezca en cada uno de nosotros lo que es la alegría, se manifieste lo que es la alegría, partiendo del perdón, cuando muchas veces vemos que la vida no nos sonríe, o que no le sonreímos a la vida porque hemos perdido esa capacidad de manifestar alegría. Bueno, el perdón es un camino, perdonarnos para volver a empezar, para darnos otra oportunidad y por supuesto para de esta manera recuperar la alegría, ¿no? Y así, con cada uno de los temas que hemos desarrollado, estos tres puntos se vinculan. Yo quisiera diferenciar entre el error, cuando uno comete un determinado hecho en el cual se equivoca. ¿Cómo puede haber un análisis? Es decir, el análisis tiene que ser hecho buscando las causas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas del error? Y previo a eso, o tal vez cuando uno no llega a ver con claridad las causas, ¿cuáles son mis intenciones? Porque una cosa es un error hecho
cuando yo puse buena voluntad y otra cosa es cuando uno tiene malas intenciones. Entonces, para arrancar un análisis dentro de mi experiencia sobre el tema lo que yo he hecho es determinar, bueno, en tal aspecto que sucede esto, ¿qué intenciones tengo? Y estar seguro de las intenciones que tengo. Porque no es lo mismo un error que una acción malintencionada. Entonces, la culpa que sobreviene también por aquellas causas es decir, la culpa sobreviene por lo que he hecho mal y por lo que el pensamiento después me charla, me dice, que ya lo profundizaremos, puede ser por un error o puede ser por una mala intención. Estar muy seguro de las intenciones que yo llevo en mi día, en mi vida, ir purificándolas las intenciones. Después puede salirnos mejor, puede salirnos más o menos, seguramente con buenas intenciones no nos va a salir tan mal, seguramente. El tema del error es un tema por allí como para realizar un análisis profundo y verlo de distintas ópticas. Para que exista el error debe existir el reconocimiento. Debe la persona sincerarse y darse cuenta de que lo que ha cometido está fuera de lugar. Básicamente, digamos, más allá de estar fuera de lugar o no corresponder, seguramente eso recae sobre otra persona, sobre alguien en particular. Y ese error muchas veces hasta puede llegar a generar dolor sin que nosotros seamos conscientes de esto. Pero más allá de eso, el error, digamos, existe a partir del reconocimiento. Y el reconocimiento es aquello que nos permite, digamos, descubrir en qué estamos equivocados y, por supuesto, tratar de buscar a partir de esto y en base al crecimiento poder subsanar ese error. O sea, buscar el cambio, buscar ir más allá, buscar una posibilidad para no volver a cometer ese hecho que no solamente, y lo vuelvo a reiterar, muchas veces nos causa dolor a nosotros, sino que también le infringe dolor a los demás, ¿no? Sí, yo me quedaba un poco pensando también en lo que decía Luis recién, de cuando el error puede ser un descuido o malintencionado, y a mí se me ocurre que el origen del error, por lo menos observándome a mí, ¿no?, es muchas veces cuando tenemos esos egos o ese defecto que nos deja todavía un placer o nos tiene enganchado con algo y todavía uno no lo quiere terminar de dejar, le cuesta, y hasta dónde también, entre otros factores, en cual yo siento que, por decir un ejemplo, no voy a comer un plato de más porque eso me da satisfacción, y es muy distinto, ¿no?, a comer un plato de más porque sobra, a también comer un plato de más y dejar sin comer a otro. También hay que ver, ¿no?, hasta dónde el error a veces nos afecta a nosotros solos directamente o incluye a otra persona más, ¿no?, cómo lo manejamos. Yo soy libre y hago lo que quiero, y resulta que soy esclavo de la gula. Me como todos los platos que hay en la mesa y soy un esclavo. Entonces se trata de buscar las causas de los errores, porque si no podemos llegar a ver el tema o vernos en este trabajo con imposiciones. Es decir, yo no tengo que hacer tal cosa, que podemos caer en el tema de la culpa, del pecado, es decir, conceptos que tienen que ser profundizados. Yo no puedo estructurarme y decir esto no lo debo hacer. Tengo que saber por qué no lo debo hacer y cuáles son las causas que me llevan, por ejemplo, esto que vos estabas diciendo, si es la gula, sí, es el egoísmo, sí, no pienso en el otro. Entonces, profundizar
cuáles son las causas de los errores, porque ese reconocer que decía Sergio recién, es decir, yo no puedo cambiar si no lo veo, no voy a cambiar nada si no lo veo, y para poder verlo tengo que preguntarme, tengo que estudiarme, tengo que hacer un trabajo profundo de ver por qué hago esto de tal manera. Y lo que yo siempre, y lo hemos hablado en algún programa, me planteo, ¿cuáles son las consecuencias de la conducta? Es decir, si vos comés un plato de más, esto lo hablo por experiencia propia, suelo estar mal después físicamente. Ahora, ¿qué me lleva a repetir el error? Y entonces podemos llegar a decir, yo en primera persona, hablo en mi caso, hay cosas que las sé y no las hago, porque hay todo un camino a recorrer que no lo conozco, que no lo sé. Y tal vez tampoco seas malintencionado a la hora de cometer ese error. Probablemente, de ahí que decíamos recién, analizar bien las intenciones. Del error se sale y tenemos segundas posibilidades. De la mala intención no se sale. O se sale con un trabajo mucho más intenso y más profundo, una decisión de dejar de ser quien soy, de cambiar, pero la mala intención puesta de manifiesto lleva a causar daños a los demás seguramente. En los errores de uno y en la desatención también uno suele dañar, porque si yo me doy vuelta y vos estabas atrás mío y te doy un codazo, y a vos te va a doler el ojo, si te pegué en el ojo, te va a doler de la misma manera si yo tenía buenas intenciones, malas intenciones, estuve desatento y te pegué. Entonces, objetivamente, el resultado de mi error es uno. Yo puedo decir, la intención no la tuve, la mala intención no la tuve. Entonces, es como que la culpa, como que el proceso ese de carga de la mala conducta no será tan pesado, pero sigue siendo importante. Sí, sí. Ahora, parece que la culpa, digamos, es la consecuencia del error, o aparece inmediatamente después de que uno toma conciencia que ha cometido un error. Pero esto, no sé qué les parece a ustedes, ¿no? Esto me parece que no es necesario, no. Necesariamente así. Se puede cometer un error y uno por ahí, a partir de ese error y el reconocimiento del error cometido, bueno, seguir adelante y quizás duplicar el impulso. Vos sabés que de esto charlábamos con mi mujer justamente el otro día, y ella me decía que la culpa, ella cree que es lo primero que aparece, también como marcándote, y eso la verdad me dejó a mí la duda, que si uno ante un error que comete, sobre todo si es involuntario, ¿no?, un descuido, y uno enseguida quiere remediarlo porque lo identifica como error, ¿aparece o no aparece la culpa primero, antes de que uno tenga la posibilidad de remediarlo? Está bueno para dejarlo abierto eso. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical? Y cuando volvamos, vamos a ir respondiendo a esto que queda allí, flotando en el aire. Okay, so it's for Gabby.
above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't I? Y seguimos compartiendo, aprendamos juntos, seguimos en este espacio y por supuesto, bueno, ya luego de la música nosotros seguimos charlando, hablando en el seguimos intervalo. hablando en el intervalo y fundamentalmente, bueno, quedaba esto abierto, ¿no? Cuando cometemos el error, ¿es necesario que aparezca la culpa? ¿Aparece inmediatamente o aparece después de enmendar ese error? O de la intención de enmendarlo, ¿no? Depende del caso, porque yo me puedo sentir culpable porque quedé mal ante un hecho, ante un error, quedé mal frente a los que me miraban. Si estoy solo y cometo el error, no tengo culpa. Ahora, el error, el hecho en sí, objetivamente, puede ser el mismo. Entonces, ¿qué es la culpa? ¿De dónde viene? Porque recién decíamos que estábamos charlando, es distinta la responsabilidad que puedo llegar a tener frente al error cometido a un sentimiento de culpa. Es distinto. Es decir, desmenucémoslo, veámoslo, porque la culpabilidad puede venir desde el orgullo que no quiere quedar mal frente a los demás. Claro. Y muchas veces puede ser. O también se puede dar que surja el sentimiento de culpa cuando uno, ante sus propios ojos, se da cuenta de que no está haciendo lo que debería estar haciendo o no está haciendo lo que considera correcto y se permite, dentro de
de esas licencias que se toman las personas, que nos tomamos los seres humanos, nos permitimos caer en el error. Entonces, esta podría ser otra posibilidad que se da también, donde quizás sin audiencia sentimos culpa porque nos damos cuenta de que nosotros estamos fallando en algo que no propusimos, en algo que tenemos que sostener, y por allí digamos no tenemos la voluntad para sostenerlo y caemos. Entonces ante nuestros propios ojos allí se genera la culpa por haber permitido que caer ahora una vez más. No sé si quizás no es otra cara del orgullo. Claro. Pues yo decía, frente al error, frente al posible daño que puedo causarle a otro, ¿no tendría que sentir dolor? ¿No sería un dolor interno frente a la posibilidad de algo equivocado que dañe a alguien? Entonces, yo no lo... estamos pensando en voz alta, y uno ve un aspecto y otro ve otro. Por ahí la culpa, me parece que muchas veces, por eso hacía yo la referencia de si estoy solo, tal vez no la sienta, y si me ven la siento. A mí me ha pasado en determinado momento tener que hacer alguna tarea y yo estaba más preocupado por lo que iban a decir de lo que yo estaba haciendo que del hecho en sí, y había toda una responsabilidad que cumplir frente a otras personas, y sin embargo yo estaba pendiente de lo que pudieran decir de cómo era mi actuación. Entonces era el orgullo en ese caso. Claro. Y si lo hacía mal me sentía culpable, y si no me veían no tengo culpa. Pero cuando hago las cosas mal, ¿no debiera sentir un dolor interno en el pecho, una opresión por aquello que podría haber hecho bien en beneficio de los demás y que sin embargo omití, no lo preví? Es decir, tendríamos que ver. Sí, y es muy distinto cuando vos podés subsanar el error a cuando no. Hay veces que no, claro. Porque por ahí a mí se me ocurre, siguiendo tus palabras, que tal vez yo me equivoco, no me vio nadie y sé que lo puedo subsanar y lo remedio al momento y no siento culpa, ni dolor, ni nada. Ahora cuando no lo podés solucionar, y ahí empieza a pesar otras cosas. Qué interesante esto, ¿no? Partiendo del error y la culpa, o sea, cómo se van relacionando y por supuesto en qué momento se va manifestando, ¿no? La culpa ante la posibilidad de error, ante el reconocimiento de haber cometido un error, ante la presencia de personas en ese momento, o también ante la falta de personas, de público, en el momento de la manifestación del error. Esto está aquí, la culpa y el error, pero existen, bueno, otras posibilidades más que se dan y que también pueden ser analizadas en función de lo que se está viviendo, ¿no? Pero por lo general, digamos, para poder ir individualizando cada una de las cosas, para poder ir viendo de qué manera se nos presentan las reacciones y qué es lo que pasa adentro nuestro, la mirada tiene que estar adentro, tiene que haber, digamos, no podemos correr si no hemos aprendido a caminar, y para eso volvemos a reiterar lo que venimos diciendo desde siempre, ¿no? El hecho de preguntarnos, de interrogarnos a nosotros mismos qué es lo que pasa dentro nuestro, hacernos preguntas en función de lo que sentimos, de cómo vemos las cosas, de cómo nos manejamos, y también cuál es nuestra reacción y por qué se dan a lo largo del día diferentes reacciones, diferentes respuestas que se producen ante ciertos estímulos que vivimos a lo largo del día. Esto es primordial, ¿no? Serían los primeros pasos, y luego, bueno, comenzar a analizar cada vez más profundamente de qué manera manifestamos los errores y qué pasa en nosotros en el momento que descubrimos que hemos cometido un error. Lo del dolor, yo creo que más allá de la manifestación de un ego, en el momento que uno comete el error, y si esto, digamos, lo hace alguien que está
pensando con amor y sintiendo con amor, inmediatamente nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces, al colocarnos en los zapatos del otro, entendemos de qué manera, quizás no lo sentimos porque no es nuestra piel, pero nos imaginamos de qué manera eso que se ha cometido, ese error que se ha manifestado, repercute en la otra persona. Y ahí, cuando uno realmente se quiere poner en el lugar del otro, puede llegar a tener, o a vislumbrar, o a dimensionar lo que el otro puede llegar a sentir. Entonces, yo creo que el sentimiento correcto a partir del reconocimiento del error es el dolor que se genera si hay consecuencia en otra persona, ¿no? A mí me pasa que hay cosas que no sé y hay cosas que sé. Entonces, frente a lo porvenir que no sé, es una experiencia nueva sobre la cual yo puedo cometer errores. Y hay cosas que sé, que las sé muy bien, que repito las mismas vivencias, los mismos errores, y por ese lado se me manifiesta un sentimiento de culpabilidad. ¿Sí? Es lo que a mí me pasa, claro, es lo que a mí me pasa. Sí. Es decir, es como que si fuesen diferentes grados. Si yo no me siento culpable frente a aquello que desconozco y que no sabía cómo iba a ser y estoy aprendiendo, y sí siento un grado de culpabilidad, esto es la experiencia individual, no hablo de afectar a nadie, sino del trabajo de uno, de lo que uno va haciendo en el curso de los días. Entonces allí es como que lo que quiero medir porque ¿qué es lo que mido yo cuando desconozco? ¿Cuáles son mis intenciones? Volvemos a lo que charlamos hoy. Es decir, frente a lo que desconozco y sobre lo que puedo cometer errores, tengo que medir mis intenciones. Tengo que saber que es la pureza de la intencionalidad. Frente a aquello que conozco y que sé cómo es, y vuelvo a repetir porque el ego este plato de más, o hay 1000 ejemplos, es decir, yo quiero tener razón, y quiero imponerte mi razón, y quiero mostrarte que sé más que vos. Entonces hablo de más, y vuelvo a manifestar determinadas cosas que tienen que ver con el orgullo. Y yo ya sé cómo se produce esa experiencia, y si la vuelvo a repetir y me siento culpable, es decir, me siento con una carga extra que si desconocía los elementos que se manifiestan en una experiencia, no la tengo. Exacto. Entonces, medir las consecuencias, medir qué es lo que sé, es decir, hacerse preguntas, reconocer el error para poder cambiarlo. Es decir, nunca vamos a poder cambiar aquello que no veamos. Nunca. Igual en eso que vos decías también entra el ego, ¿no? Porque en todo entra el ego. Claro, porque una vez más yo que creía que iba a poder, volví a caer. Ahora, fíjate que es una cuestión de determinación esto. Es decir, yo no puedo esperar a ser paciente para ejercer la paciencia. Yo tengo que decidir ser paciente para que de a poquito vaya llevando adelante, por ejemplo, una virtud. Es decir, en un hecho que no sé cómo manejarme en mi vida, yo tengo que tomar la determinación. El ladrón dejará de ser ladrón cuando lo determine. No es fácil, esto son palabras, esto es una síntesis, digamos. Sí, sí. Pero no vas a esperar a ser generoso para dejar de ser ladrón. No vas a pensar siempre en el prójimo y no tener la codicia para dejar de ser ladrón. Después habrá un tránsito en el cual uno va aprendiendo, sabiendo, caminando, errando y acertando hasta lograr las virtudes que nos hagan caminar con otra seguridad. Pero esto es una cuestión de determinación. O sea, uno se puede proponer Sí. dejar de errar, por ejemplo. Se puede proponer cualquier cosa, yo creo que ibas a decir eso, por eso Sí, te dije no. que sí. Uno se puede proponer y gracias a Dios, Sí. que si uno puede
determinar su futuro. No quiere decir que determinando el futuro sea fácil. No es así. Pero si no determino hacia dónde me voy a dirigir, es imposible. Si voy a ir hoy al norte, mañana al sur, pasado al este, si voy a ir volando como una pluma donde me lleve el viento. Bueno, como una pluma no, pero... Está bien. O sea, hay un dicho que dice que el que no sabe a dónde va nunca tiene viento de cola. Está bien. Claro, lo dijo algún aviador. O algún marinero. Claro. Lo importante de esto es... De otros siglos, donde venían a vela. Ajá. Lo importante de todo esto es, es tratar de llegar a la conclusión de que uno, desde el momento que se propone algo o hacer algo, y esa proposición, digamos, está apuntalada por la voluntad, bueno, poco a poco, digamos, va ganando terreno y va triunfando respecto de la manifestación del error, ¿no? Entonces, esto es así, es el principio del camino. Claro, en la medida en que uno va caminando y va probando y va haciendo y se va proponiendo y tiene esa voluntad sostenida en todo momento, bueno, va a llegar, digamos, en un tiempo tal, va a llegar a quizás cometer cada vez menos errores, ¿no? O manifestar cada vez menos defectos. Es interesante eso, ¿no? Es muy difícil que el barco se dirija hacia un sitio cuando no me he determinado las metas. ¿Sí? Claro. Es muy difícil. Y nosotros somos el barco. Si la vida propia es el barco. Entonces es importantísimo saber hacia dónde me dirijo. Después voy a transitar de la mejor manera que pueda, con lastimaduras, con dificultades, con angustias, dolores, alegrías, pero en ese tránsito voy a ir aprendiendo y voy a ir cometiendo errores. Y lo que sí es importante, ¿no? Yo una vez escuché y coincido con eso, de que focalizarnos en la virtud y no quedarnos en el defecto, porque si le ponemos energía al defecto va a ser mucho más difícil salir de él. Estamos siempre dando vuelta en lo mismo, y en cambio si buscamos lo opuesto y tratamos de ponernos ese horizonte, ese norte al que queremos llegar, ponemos una energía positiva en nuestra intención y va a ser más fácil alcanzarlo. Sí, es más fácil. Vivir desde el corazón es más fácil que vivir desde el orgullo. Si uno por ahí no conoce las diferencias, pero será cuestión de probar. Es más fácil estar en un trabajo desde el corazón que desde la figuración, desde los pensamientos, desde el ego, ¿sí? Sí, desde la culpa. Sí, estar midiendo a ver qué hice mal y por qué, que es importante. Les propongo que nos vayamos a una pausa. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. En Aprendamos Juntos, seguimos acompañándolo, estamos desde aquí compartiendo con ustedes este espacio. El tema que estamos abordando hoy se relaciona con el error, la culpa, el perdón, y por supuesto tenemos nuestros canales de comunicación abiertos. Estamos con el Facebook abierto, allí estamos en Aprendamos Juntos en este lugar, así que los que se quieran comunicar lo pueden hacer, y por supuesto también, bueno, todos los mensajes que nos quieran mandar van a ser muy bien recibidos en función de estos temas que hacen a nuestra vida interna, lo que pasa dentro nuestro, y a buscar por allí la forma de ir creciendo en función de las situaciones y los acontecimientos que se presentan en nuestra vida. Seguimos acompañándolo, seguimos en este espacio, y bueno, realmente yo me preguntaba, el perdón, ¿dónde conecta? El perdón viene en el momento de cometer el error y asumir la intencionalidad para poder
el perdón, ¿no es cierto?, para poder perdonarnos a nosotros por la mala intención, el perdón lo tenemos que ver en función del que recibe el agravio y debe perdonar o no. Así se plantea, digamos, muy amplio. Claro, lo estaba analizando desde de distintos lugares, ¿no? No sé qué les parece. Y el perdón tendrá que ver con la conducta enmendada. Es decir, cuando uno cometió el error y puede luego hacerlo con la conducta correcta, es decir, puede tener la vivencia, su vida en el acierto, y se está enmendando y está logrando el perdón, porque el perdón no tiene que ver con que yo te diga te perdono. Sí. O que yo te pida perdón. Claro, eso son cuestión de egos, de pensamiento, de decir, yo no te tengo... Es decir, hay una ley que va más allá de los hombres, es decir, que no tiene que ver, yo quién soy para decirte a vos que estás perdonado. Claro. No somos nadie, no somos nada. ¿Y desde dónde? Claro, desde el orgullo, desde la cabeza. Aparte, el perdón sin hacer el trabajo queda como en el aire, como que no pasa nada. Yo recordaba una situación donde, bueno, una persona con la cual uno tuvo la oportunidad de dialogar y de aconsejar en función de un hecho que se producía dentro de un hogar, y que es muy común, donde en este caso en particular su marido ejercía violencia física contra esta persona, y bueno, por ahí en la conversación digamos, se pudo analizar el tema y uno tiene la oportunidad de orientar en función de esto, y se escuchaba en la conversación por parte de la persona que era la que recibía los golpes, se escuchaba que digamos, había como una especie de ilusión, ¿no? Porque después de los golpes y después de que pasaba la situación de violencia, la persona que ejercía la violencia venía y le pedía perdón y le suplicaba su perdón y le prometía no volver a repetirlo. Entonces, a partir de ahí era como si la persona que recibía estas situaciones de violencia, que recibía los golpes, digamos, se ilusionaba por las palabras, por las lágrimas, por todo lo que se generaba, se ilusionaba pensando que la persona que la golpeaba, en el caso de su esposo, podía llegar a cambiar, podía llegar a tener, digamos, en algún momento un momento de claridad y, bueno, darse cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero era la ilusión, era una ilusión nada más. Porque pasaba un tiempo y se volvía a repetir la situación, ¿no? Uno tiene que llegar a saber qué hay más allá de las palabras. Es decir, uno no puede quedarse con las palabras que se le expresan. Tiene que saber cuál es la intención, qué es lo que realmente el otro piensa, siente. Este es un caso muy común que vos estás planteando. Sí. Y es muy... es decir, como que deja la carne viva, es decir, hay que saber con quién estoy, y esto es aplicable a amigos, a relaciones, a compañeros de trabajo, es decir, ¿qué hay más allá de lo que me están diciendo? Porque en ese caso no se puede perdonar con palabras, es decir, es solo la conducta en la ley la que va a hacer que el perdón, y no es de los hombres el perdón en ese caso, se manifieste. Es decir, es cuando uno dejó de hacer aquello incorrecto para hacer lo que la ley manda, y lo que la ley manda, que si bien puede ser la ley de los hombres, que también es atendible y que tiene muchísimos aciertos, es una ley que nos rige más allá de lo físico, entonces que tiene que ver con las relaciones humanas, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con lo moral. Es decir, no puede, hay casos que no puede haber segundas, terceras o cuartas oportunidades para que surja el perdón, ¿no? Fue una vez y tal vez hay una opción,
pero tal vez la tercera opción es la muerte en ese caso. Sí. Entonces uno tiene que saber frente a qué está, uno tiene que ser un psicólogo, es decir, uno tiene que saber qué es lo que el otro está expresando y tal vez saber cuántas personalidades puede llegar a tener quien tenemos enfrente, porque en el momento en que sea buena expresa una cosa y en el momento que le toma la maldad es otra persona. Yo me quedo pensando también, ¿no?, en la otra cara de esto que vos contabas, Sergio. ¿Y qué pasa con la otra persona si tal vez, sin ir a un extremo de golpear o a la pareja, le levanta la voz, o tal vez sí, una vez la golpea y esa persona sinceramente tiene vocación de cambiar, de enmendar su error, toma una distancia, se hace tratar, busca todas las herramientas posibles para subsanar su error? Y le puede pasar que la otra persona le diga: yo nunca te voy a perdonar, y la persona esta hace lo necesario para enmendar su error. ¿Y qué pasa? ¿Y uno depende del perdón del otro? ¿O es una cuestión de uno con lo que uno le pasa, con lo que uno aprende y va para adelante? O sea, es como vos decías recién, Luis, también, ¿no? ¿El perdón será de los hombres o...? Claro. A mí en ese caso creo que hay cosas que también te dan tranquilidad, ¿eh? Como si vos podés cargar una culpa, también podés quitártela. Y en esto, el hecho de saber que uno hizo hasta lo imposible por cambiar y por subsanar, digamos, el error cometido, si uno es consciente de que lo que hizo fue todo lo necesario y todo lo posible, hay una tranquilidad. Y ya la cuestión ya queda en manos de la otra persona, porque puede ser por orgullo que no perdona. Pero volviendo al caso de la persona que se da cuenta que ha cometido un error y hace hasta lo imposible por cambiar y por no repetir eso, ya cargar, digamos, la falta de aceptación o el hecho de que el otro no perdona, viendo quizás la manera en que se ha comportado y demás, o lo que ha hecho para ser distinto, ya es una cuestión que no lo tendría que cargar quien, digamos, sería el destinatario de esto, ¿no? Claro, o sí. estaría buscando esto, ¿no? Yo esto por ahí me viene, ¿no?, al recuerdo, porque uno nota mucha violencia por ahí en la sociedad y bueno, viste que es muy común los casos de abuso de una persona, ya puede ser un abuso sexual o lo que sea, y enseguida surge de la sociedad un odio, atacar a esa persona, y esa persona tiene que ir a la cárcel y no tiene que salir porque los abusadores no, es una frase que se escucha muy a menudo, no se rehabilitan, y nadie piensa en el abusador. Lo digo porque he escuchado también a psicólogos que hablan que la mayoría de los abusadores fueron personas que fueron abusadas de chicos, ¿no? Y cómo esa persona llega a donde llega, que es una persona enferma, que tiene problemas, y tratar de dejar de verlo con odio para empezar a verlo como también víctima de una sociedad. De una sociedad enferma, claro. Tratar de despojarnos un poco de ese odio y entender que no porque sí a veces las cosas suceden. Muchas veces una persona tal vez fue abusada un montón de veces de chico y no hubo nadie que lo defienda, y esa persona cultivó algún tipo de desequilibrio que después lo llevó a hacer lo que hizo, y enseguida todo el mundo sale a tirarle una piedra, ¿no? Es como que se atacan las consecuencias y no las causas. Exacto. Porque esa conducta es la consecuencia de una familia enferma, una relación enferma, una sociedad enferma. Y con esto quiero aclarar, no es justificar ninguna actitud, porque muchas veces también uno habla de esto y dice, no, pero vos le estás... No es justificar, para nada, hay que separar las cosas. Claro, ¿cómo se hace para saber por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? Es decir, en el caso ¿cómo se domina lo sexual? ¿Cómo se domina los pensamientos que están
en la mente de uno. Es decir, cómo uno es el protagonista de la propia vida. Porque si vos te pones a ver también cómo se incentiva el consumo cuando los medios económicos no existen. Entonces, quien no entiende y quien no sabe del trabajo y quien no sabe del respeto al prójimo, por ahí sale a robar porque la sociedad le está imponiendo que tiene que tener y no quiere trabajar. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de Pero uno? quiere tener. Claro. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es decir, Ni hablar si ¿quién? pasa hambre. Menos todavía. Sí, son los menos casos, pienso yo. ¿Qué es lo que pasa adentro respecto a la codicia, respecto al egoísmo? Porque los errores son las consecuencias de conductas que están fuera de la voluntad de uno. Es decir, los pensamientos están sueltos adentro de la cabeza. Entonces nosotros priorizamos nuestras necesidades sin ver las de los que nos rodean. Y son distintas las necesidades del prójimo, son las mismas. Son las mismas. Y no es que uno tenga que dar todo porque el prójimo, no, tendrá que medir y ver de qué manera se convive. Pero, ¿cómo hacemos para saber por qué hacemos tal o cual, tenemos tal o cual conducta? A mí me pasaba y lo veo a diario. Estoy contento con el enojo. Es decir, la sociedad entera se enoja. Entonces, ¿yo justifico el enojo? No. ¿Por qué me enojo? Sería la pregunta. ¿Cuáles son las causas? Y contestarme algo. Es decir, una razón por la cual me enojo. Las consecuencias que me trae el enojo, ¿me agradan? ¿Son placenteras y yo me gustan? Es decir, ¿tengo paz con el enojo? No. ¿Opto yo por la paz? Bueno, ¿cómo hago para saber qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando? Y de esto se trata lo que estamos charlando. Me quedé pensando porque hay miles de ejemplos, ¿no? Realmente miles de ejemplos. El respeto hacia las mujeres, o el respeto de los hombres hacia las mujeres, tiene mucho que ver con el respeto de la mujer hacia la mujer. Y también tiene mucho que ver con el respeto que la sociedad establece y apuntala respecto de todos sus integrantes. Ahora, no podemos condenar a quien falta el respeto cuando hay una sociedad que a su vez fomenta y se divierte con la falta de respeto. No podemos condenar a hombres que no respetan a las mujeres cuando hay cuando hay mujeres que no se respetan a sí mismas. O sea, es toda una cadena, ¿no? Es toda una cuestión que va más allá del hecho en sí, del hecho en particular. El hecho es la consecuencia. No de podemos ser cosas. jueces de hechos aislados, tenemos que ser jueces de las causas que determinan los hechos. Y de esa manera vamos a estar aprendiendo para ir creciendo. Tiene ganas de ir a la música, ¿no? Vamos a la música. Música, Un tema ya musical. volvemos. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely
without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Si querés comunicarte, escribinos a aprendamos@hotmail.com o llamanos en el horario del programa a esta emisora. 4975-413 en Facebook, Radio Sensación 90.5. Y seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos acompañándolos, estamos en la emisora compartiendo este programa, tenemos nuestros canales de comunicación abiertos, así que queremos contarle un poco acerca de estos lugares donde usted, o a través de los cuales se puede comunicar, ¿no? Puede dejar su mensaje y demás. Sí, les recuerdo el Facebook, Aprendamos Juntos, y nos pueden encontrar ahí mucha información sobre el programa, el tema que vamos a tratar la semana próxima. Es muy factible que la semana próxima tratemos el mismo tema. Casi que lo definimos que sí. Sí, y bueno, también avisarle, tengo una buena noticia, no se desesperen, no hagan locuras, por favor. El que no nos puede escuchar el viernes, vamos a subir, como lo venimos haciendo ya hace los 3 viernes anteriores, subimos el programa para que lo puedan escuchar online, así que quédense tranquilos, que nos van a poder escuchar. Les recordamos que nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Bueno, los 3 en este momento, por ahí vendrá gente más adelante que no lo es decir, no es algo cerrado, no es algo, si les comentamos para justamente decirles que pueden ingresar a la página de la Fundación, que es www.impulsodeUnaNuevaVida.org. La página no solamente hace referencia a eventos que se han realizado, que se van a realizar, sino que también hay mucha información, hay mucho conocimiento, hay cuestiones que se relacionan con el aprendizaje que uno puede llegar a utilizar, a tomar, y bueno, son herramientas que están allí para que, si tenemos ganas y si queremos, podemos utilizarlas para cambiar nuestra vida, ¿no? Sí, ahí están publicados 2 eventos que se van a hacer ahora próximamente en Buenos Aires. Es un poco
un poco lejos, pero sabemos que hay gente que escucha por internet, y entren a la página y lo podrán ver. Es el sábado 28 y el viernes 4 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Eventos como los que se han realizado aquí en Paraná. Hace poco tiempo realizamos un encuentro aquí en la ciudad de Paraná, próximamente Buenos Aires, después Mendoza, en fin. En todo el país, en varias provincias argentinas, se dan estos encuentros que se vienen realizando desde hace ya algunos años, ¿no? Y que, bueno, cada vez hay más gente que de una forma u otra está compartiendo estos encuentros y está recibiendo por allí conocimientos que les sirven para su vida, ¿no? Seguimos en Aprendamos Juntos. Una de las cosas que vamos, siguiendo con el tema, yo me preguntaba, y esto va a ser para la semana que viene, ¿qué diferencia hay entre lo que suele mencionarse como pecado y el error? Si serán diferentes grados o diferentes intenciones respecto a un hecho mal realizado o que no es la conducta acertada. Entonces, dentro de lo que también vamos a abordar será el dolor y será el pecado, es decir, cómo se mezcla esto, porque se mezcla lo religioso, se mezcla conceptos que tal vez en esencia son buenos o son correctos o tienen sustancia, tienen significado, y a medida que pasa el tiempo son solo títulos que dicen no hagas esto, no hagas aquello, y uno no sabe cómo dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, que es de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, por ahí el pecado se refiere a un hecho que no hay que hacer y nadie te explica cómo no hacerlo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros introducirnos e ir buscando causas y saber para que ese rótulo del no hagas tal cosa se convierta, las causas por las cuales hago tal cosa son estas, aquellas, las consecuencias son estas otras? No quiero esas consecuencias ni para mí, ni para los que me rodean, ni para la sociedad que tenemos, y tengo que cambiarlo. ¿Cómo? Bueno, a partir de todo un trabajo, un esfuerzo, una decisión tomada respecto a lo que debiera ser una conducta ideal, a lo que debiera ser una conducta que tiene que ver con la generosidad, con la alegría, con un orden que va más allá de lo físico. Entonces, diferenciemos lo que es el error, lo que es el pecado, y dejémoslo abierto para el próximo viernes. Qué importante esto que manifestás, ¿no? La atención, el poner el cuidado y saber cómo eso se alimenta de cosas que parecen inocentes que hacemos, y detectar que es ahí donde empiezan a hacer todo. Me quedé pensando, recién nombrabas, Luis, el tema religión o religioso, y me quedé pensando en esto. Cuando uno escucha la palabra pecado, por ejemplo, o la palabra religión, lo asocia inmediatamente al culto. Y sin embargo, los temas que abordamos son temas inherentes a la vida, inherentes al ser humano, porque son cuestiones que se producen dentro del ser humano, más allá de que existan religiones que lo interpretan o que sean las únicas, los únicos elementos, los únicos que abordan temas de este tipo a través de la religión. Sí, la filosofía también lo hace. Sí. La filosofía también, pero digamos, para el común de la gente está más cercano lo religioso que lo filosófico. Ahora, que la gente vea que estas son cuestiones de la vida, cuestiones propias, inherentes al ser humano, esto es importante, ¿no? Nosotros utilizamos términos y palabras que se utilizan quizás en los lugares donde se manifiesta, asiste a lugares donde se lleva adelante un culto, ¿no? Que puede ser una iglesia y demás. Pero más allá de esto, estamos abordando cuestiones que son propias del ser humano y que se abordan en esos lugares porque no hay otros lugares para charlarlo, para profundizarlo, para darle una vuelta, para meternos adentro. Entonces, un poco lo que quiero dejar en claro es que no necesariamente
el camino de todo esto es religioso, sino que puede ser, es un camino que es parte de nuestra propia vida. Claro, esencialmente está bien que se aborden en las religiones, y lo que nosotros debemos, o yo quisiera expresar, que cada uno en la religión en que esté, cada uno lleve adelante el culto que fuere, puede realizar un trabajo de profundización, que es lo que en esencia seguramente casi todas las religiones han querido. Es decir, porque ¿qué es lo que nosotros debemos? Conocernos a nosotros mismos. A través del conocimiento interno puedo llegar al conocimiento de la esencia, y la esencia es Dios. Es decir, religión viene de religarse. Claro. Es decir, y en realidad lo que tenemos que hacer, y el camino y de todo esto que nosotros hablamos y le ponemos palabras, es religarse con el Padre. Claro. Que es la vida misma puesta al servicio de ese objetivo. Usted sabe que los seres humanos siempre somos rivalizantes, somos de ponernos en posiciones opuestas. Si vos sos de River, yo soy de Boca. Si vos sos quizás rubio, yo soy morocho y no me relaciono con vos por una cuestión relacionada con lo físico. En fin, siempre estamos haciendo separaciones. Un poco a lo que yo iba es a que más allá de los cultos, como vos decías, y es cierto, las religiones un poco tienden a religar, ¿no? Pero más allá de esto, para aquellos que quizás tienen su posición tomada en función de lo doctrinario, de lo religioso, bueno, esta puede ser una cuestión que surja a partir de la vida misma. O sea, no necesariamente estar, digamos, abocada o influenciada desde lo religioso, sino desde la vida, desde lo cotidiano, desde la forma que tenemos de comportarnos y de manejarnos en la vida, de la relación que tenemos con los demás, en fin. Obviamente las religiones, y si usted responde a una religión en particular, está bien que lo canalice por allí, ¿no? El tema es muy importante para nosotros. Los invitamos a que profundicemos, los invitamos que a través del Facebook puedan hacer algunas preguntas, porque nos enriquecen y podemos por ahí en un ida y vuelta ir profundizando juntos. Así que bueno, como todos los viernes trataremos de ir desarrollando en el próximo programa temas que tienen que ver con la vida, porque de última todo esto tiene que ver con la vida. Todo esto, es decir, es una posibilidad hermosa de poder estudiar, de poder profundizar, de poder hacernos preguntas desde el lugar que estemos, desde el lugar que nos toque. Y esto, es decir, cada uno de nosotros no eligió el culto, claro, en el cual llegamos. Claro. Y bueno, es decir, a partir de donde estamos, es decir, y de donde estamos puede ser la profesión, es decir, uno que es profesional, el otro que es comerciante, o el otro que es carpintero, que es barrendero, no importa. Desde donde nosotros estamos, tenemos la posibilidad de dirigir nuestros pasos hacia conocimientos más profundos, hacia nuestra propia realidad, hacia una vida con menos errores, con más aciertos, con menos culpas, con más alegría. Que se trata esto de lo que Dios nos propone, porque nosotros venimos a aprender, venimos a la vida a saber, a poder dar, si cuando aprendimos algo poder mostrarlo. Bueno, el programa intenta ser una muestra de lo que nosotros vamos haciendo, y el próximo viernes podemos seguir encarando el mismo tema, que es muy rico. El tiempo ha corrido, se nos ha agotado, así que ya estamos cerrando este espacio. Desde ya, por supuesto, muchísimas gracias. Le agradecemos a la gente que nos ha escuchado. Gracias, Enzo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leandro. Y nos despedimos. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes.